En esta ocasión queremos hablarle de el almácigo de café para el programa de Ingeniería Agrícola de la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito, el curso Tecnología del Café. Mi nombre es Jesús Ernei Carrillo y vamos a comenzar. Una de las etapas más importantes del cultivo del café es la referente a la semilla. El germinador y el almácigo, pues aunque esta fase tiene una duración de 8 meses, es la base del éxito de una inversión a largo plazo, hasta 20 años o un poco más. Todo comienza con definir cuál variedad de café se va a sembrar y cómo obtener la semilla. Para el caso de la obtención de la semilla para variedades tradicionales como es el caturra, el típico o el borbón, la semilla se debe obtener de árboles sanos productivos, de frutos maduros y bien formados. Las cerezas se deben despulpar manualmente o dependiendo de la cantidad. Se puede utilizar una despulpadora con el cilindro previamente graduado para no causar daño al pergamino. Los granos de café despulpados se deben fermentar y lavar con agua limpia al otro día. No se deben utilizar desmucilaginador, pues porque puede causar daño mecánico al embrión de la semilla, que está ubicado muy superficialmente y de esta manera se puede ver afectada notoriamente la germinación. Características de la semilla. La semilla es dicotilónea. Superficialmente se encuentra su embrión de 3.5 a 4.5 milímetros de largo. Es una semilla rica en carbohidratos, posee lípidos y proteínas. Esta semilla tiene una forma de nuez y el tamaño puede ser muy variado. Germinación de la semilla. La madurez fisiológica de la semilla de café se alcanza entre los 200 y los 220 días después de la antesis, o sea, de la floración. Una semilla con el endocarpio germina entre 50 y 70 días y la remoción del mismo acelera la germinación en 20 días aproximadamente. El endocarpio es esa cascarilla que vemos encima de la almendra, la que se puede ver en la imagen. Ese es el endocarpio. Si se retira, la germinación puede reducirse 20 días. La ubicación superficial del embrión lo predispone a daños mecánicos o daños por condiciones ambientales adversas, ejemplo, el frío o calor excesivo. Aunque la semilla carece de un periodo de latencia debido a que las semillas húmedas, que están entre 40 y 45% de humedad, o secas entre el 11 y 13% de humedad, alcanzan un porcentaje de germinación alrededor del 90%. Pero si se almacena con un contenido alto o bajo de humedad en una atmósfera no controlada, el poder germinativo es menor al 60%. La germinación de la semilla es afectada inicialmente por las condiciones de su manejo, durante el proceso de cosecha y post cosecha también por los factores ambientales durante la germinación. Estos factores son el sistema de beneficio, lo que ya habíamos hablado inicialmente. Dice, el proceso de beneficio tradicional se hace de acuerdo a la norma establecida y con los ajustes necesarios para el caso de la semilla. No se afecta la germinación. Lo que hablábamos de que el tambor se va a graduar, el cilindro se va a graduar, pues para evitar que haya daño mecánico. Secado de la semilla. El secado de la semilla lleva implícito dos situaciones. La temperatura de secado. Se ha sugerido que las semillas de café se debe secar a la sombra. Se ha demostrado que es posible secarlas al sol o artificialmente siempre y cuando no supere 45 grados Celsius. El contenido final de humedad de las semillas no puede estar por debajo de 12 a 13%. El requerimiento de la luz, pues hay muchos estudios, hay discrepancias sobre el efecto de la luz, pues en la cantidad y la calidad. En la germinación de la semilla del cafeto, algunos investigadores opinan que la semilla germina bien en condiciones de luz difusa, pero otros han observado una mayor germinación en condiciones de oscuridad. En cuanto a la temperatura, la óptima que germina la semilla es de 28 a 30 grados Celsius. En CENICAFÉ, el Instituto de Investigación de la Federación Nacional de Cafeteros, ha observado que las semillas germinan bien a temperatura ambiente de 20 a 25 grados Celsius. Aquí podemos ver aquí tenemos un germinador. La primera imagen que tenemos en la parte izquierda alta podemos ver que tiene una lona, una polisombra para evitar que la luz le dé directo. En la segunda imagen que tenemos a la derecha arriba vemos cómo está la semilla y la están tapando con el mismo sustrato. Y tenemos la tercera imagen que está en la parte de abajo, que son unas paceras que están tapadas por unos costales para evitar que la luz dé directo. Otros factores son, por ejemplo, la humedad. Es importante mantener saturación de humedad en el medio para que la semilla se embeba y se inicien los procesos metabólicos característicos de la germinación. En CENICAFÉ
Se ha encontrado que no es necesario remojar las semillas antes de aplicar en el germinador, pero si es necesario, pues cuando está en el sustrato, estar regándola continuamente. Medio de germinación: la arena lavada de río, tierra cernida más pulpa, borra de café y acerrín de madera, y se encontró que cualquiera de esos materiales se puede utilizar con éxito en los germinadores de café. Esos son los materiales más conocidos que se utilizan para los germinadores. Desinfección del medio de germinación: como se van a utilizar sustratos como arenas o tierras cernidas, entonces es importante que se tenga cuidado con ese sustrato, hacerle una desinfección previa antes de aplicar la semilla. El volcamiento mal del talluelo causado por el hongo Rhizoctonia solani es la principal enfermedad del café en la etapa de germinación. Se recomienda tratar el sustrato con el fungicida tiabenazol, o más conocido Mertec a lo comercial, y pues se tiene que realizar antes de sembrar, antes de depositar la semilla en el germinador. La aplicación del hongo Trichoderma arcinum tiene el mismo efecto, entonces simplemente tenemos dos opciones para ver cuál nos favorece más. Bueno, con relación al tamaño y la forma de la semilla, es conveniente la utilización de las semillas de mayor tamaño, puesto que aunque el tamaño no afecta el porcentaje de germinación, sí puede tener influencia sobre el desarrollo posterior de la planta. Número de semillas por metro cuadrado de germinador: se recomienda sembrar como máximo 1 kilogramo de semilla por metro cuadrado, aunque es importante saber que también depende de la densidad de siembra que vayamos a utilizar. Aquí podemos ver en las fotografías cómo tenemos una semilla que todavía no ha germinado completamente, que es la que tenemos en la parte izquierda arriba, donde todavía están en lo que se llama fósforo. Podemos ver que los dicotiledóneos ya se están abriendo y podemos ver la forma de la chapola. En la parte inferior, izquierda inferior, podemos ver ya un desarrollo más de la germinación, aunque algunos todavía no han abierto sus dicotiledóneos. Y tenemos también en la parte derecha uno ya cuando está casi lista ya la chapola para trasplantar. Factores que afectan el desarrollo de la planta de café en etapa de almácigo: es importante trasplantar solamente el material de óptima calidad y en el momento oportuno, ya que desde que ese instante se está empezando a garantizar la calidad del cultivo y la cosecha de muchos años. Desde la siembra de la semilla hasta el estado de chapola transcurre entre 65 y 75 días. Bueno, el tamaño de la semilla, pues dice, se debe seleccionar las semillas de mayor tamaño, pues producirán plantas más vigorosas. Material resultante en el germinador: dice que a los 75 días en 1 metro cuadrado de germinador se obtienen los tipos de materiales que se muestran en la tabla 3. Esto es basado en investigaciones de Cenicafé. Tenemos un porcentaje de variedad en Caturra y Colombia. Tenemos que el 41% de Caturra sería chapola normal y el 33% de variedad de Colombia. Tenemos una chapola normal atrasada que es de 22% en Caturra y 21% en Colombia. Y así sucesivamente. Ahí podemos ver los diferentes desarrollos de la semilla y pues en el estado en que se encuentra a los 75 días. Dice que de estos materiales se deben descartar para el trasplante las chapolas débiles, clorótidas con malformaciones radicales y los fósforos atrasados. Pues el material a trasplantar, dice que se recomienda trasplantar solamente el material de mejor calidad y el desarrollo uniforme. Es conveniente trasplantar solamente las chapolas, lo que hablábamos anteriormente. No es recomendable llevar al almácigo plantas en estado de fósforo, debido a que estas todavía no han terminado el proceso de digestión de endosperma de la semilla, y a que no es posible garantizar la calidad del material que se está trasplantando. Además, se prolonga la estadía del material vegetativo en el almácigo. Bueno, otro factor sería la altitud. Dice que la altitud influye notoriamente en el desarrollo de las plantas de café en el almácigo, tanto al sol como a la sombra. A medida que aumenta la altitud, el crecimiento el peso seco de la parte aérea, el número de hojas por planta, el peso seco de hojas y el número de cruces es menor. Este menor desarrollo puede darse porque en mayores altitudes es menor la temperatura y la mayor proporción de luz ultravioleta, entonces puede afectar en el desarrollo del almácigo. Para los requerimientos de luz, dice que los almácigos de café se pueden establecer en plena exposición solar en altitudes entre 1050 y 1550 metros por encima del nivel del mar. Por encima de 1550 el crecimiento de la planta en el almácigo se retarda.
Para las temperaturas, dice que la temperatura óptima para el crecimiento del café está alrededor de 21 grados Celsius, con un límite inferior de 10 grados y una superior de 32. Por fuera de estos grados, el crecimiento de la planta es nulo. Dice que en la nutrición este es un factor de los más importantes y críticos para el desarrollo de la planta del almácigo. Por eso vamos a dedicarle un espacio mucho más importante que los demás. En este caso, mire, tenemos ya chapola sembrada, podemos ver los cotiledones como están abiertos. Aquí podemos ver cómo ya están ubicados en el almácigo y podemos ver a lo largo de cómo está la pasera. Bueno, como iríamos diciendo, pues la nutrición es muy importante. Entonces vamos a tener en cuenta 4 factores. Dice que primero, pues la preparación del almácigo con la adición de abonos orgánicos al suelo, o sea al sustrato, como pulpa descompuesta, en una proporción de 1 a 1 o de 2 a 1, lombricompuesto y gallinaza de 2 a 1 o 3 a 1, en tierra, gallinaza o lombricompuesto. La aplicación de fertilizantes químicos, o sea simples o compuestos, a la bolsa no es recomendable y más bien puede ser contraproducente. Entonces por eso es tan importante que el sustrato que se le aplica esté muy rico en abonos orgánicos o en lombricompuesto, porque ellos van a darle el alimento a la chapola cuando está en la bolsa. Dice que como tercer punto, dice no se justifica la aplicación foliar de fertilizantes, entonces que no es necesario para su desarrollo. Y en las aspersiones frecuentes de urea pueden causar quemazón en los tejidos o intoxicación por biuret. Entonces aquí tenemos en esta tabla, en la tabla 7 de las investigaciones de Serincafé, la comparación del desarrollo de variedad Caturra y Colombia en almácigo. En condiciones similares de manejo del almácigo no se observaron diferencias en el desarrollo de la raíz y de la parte aérea de las variedades Caturra y Colombia. Y podemos ver los datos entre las variedades, el peso de la parte aérea, la longitud de la raíz y el peso seco de la raíz. Bueno, ya ahora vamos a hablar entonces de la bolsa. La bolsa es de polietileno negro que se utilizan en la construcción de los almácigos. Tiene una dimensión aproximada de 17 centímetros por 23 centímetros, diámetro por altura. Estas deben tener perforaciones en la base. Estas bolsas tienen una capacidad de aproximadamente 2 kilogramos de sustrato. En el almácigo las bolsas se agrupan en hileras de 10 bolsas de ancho por la longitud permitida por el terreno dejado en un espacio entre hileras de 50 centímetros para facilitar el desplazamiento. La labor de deshierva manual para mantener las bolsas libres de arbences es necesario que se hagan manual, entonces por eso es importante esos espacios que se dejan para poder pasar entre las paseras, entre las hileras, sin dañar las bolsas y las chapolas. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos como la persona en la foto, en la parte izquierda arriba, está depositando la chapola, está con un palo que podemos ver en la foto inferior, con el cual en el centro de la bolsa abre un espacio donde va a depositar la chapola. Tener mucha atención en que la chapola no quede doblada a su raíz, y con el mismo palo con el que se abrió la bolsa es con el que se va a cerrar para que quede lo suficientemente apretada para que la chapola se desarrolle en la bolsa. Bueno, producción de almácigos en la finca. La utilización de semillas certificadas, Serincafé, por medio de su investigación y su desarrollo, pues garantiza la obtención de plantas de óptima calidad, la certeza sobre el material que se va a sembrar y una reducción del 33% en los costos de producción con respecto al valor comercial. De esta manera el caficultor puede garantizar la siembra de un buen cafetal y su duración, además que le garantizan que le vendan la variedad que realmente le están diciendo. En cuestiones del manejo del almácigo, pues se debe hacer cerca de una fuente de agua para facilitar el riego permanente. En lo posible se debe construir en un terreno. Para los controles sanitarios, con el fin de evitar contaminaciones por nemátodos, se puede agregar en el momento de la siembra de las chapolas en la bolsa cualquiera de los siguientes productos biológicos: hongos, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopleae, micorrizas arbulares de los géneros Glomus y Enterophorus. Otra alternativa para prevenir los nematodos consiste en aplicar antes o durante la primera semana después de la siembra uno de los siguientes productos: Nemacur, Dasanin o Furadán. Recordemos que son venenos bastante potentes, entonces es importante pues tener cuidado cuando se aplica. Para la siembra en el campo, pues se tiene que tener en cuenta la edad del trasplante. Cuando se hacen los almácigos en bolsa de polietileno, es posible llevar al campo las plantas de almácigo después de 6 meses de trasplante. A esta edad, la mayoría de las plantas ya ha emitido el primer par de ramas primarias o primera cruz. En la época de siembra, la distribución de la lluvia a través del año determina en gran medida la periodicidad de los ciclos vegetativos y reproductivos del café.
La semilla debe estar disponible 8 meses antes del trasplante al sitio definido en el campo. De este periodo, 2 meses corresponden al germinador y 6 al almácigo. Es importante utilizar la información hidroclimatológica que nos pueden ofrecer diferentes fuentes para saber cuántos son los periodos de lluvia alta o de baja, para poder determinar cuándo es el momento adecuado para la siembra. Para los sistemas de siembra en café, los sistemas principales de trazado son al cuadrado o rectángulo, al triángulo o tres bolillo, que también se conoce, y en curvas de nivel. Normalmente en curvas de nivel no se hace, pues porque es más complicado a la hora de marcar. Entonces cuando se utiliza por triángulo, esto se pueden utilizar las mismas beneficios que se tendrían cuando se utiliza por curva de nivel. Para la siembra, paralelamente con la ejecución del trazo, comienza el proceso de la siembra, para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: que se debe hacer un hoyo aproximadamente de 30 por 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Si el análisis de suelo recomienda el uso de cal o fuentes de magnesio, se puede incorporar en el hoyo 100 gramos de cal dolomita antes de sembrar los cafetos. Es importante retirar la bolsa plástica que contiene el colino de café. Deposite el pilón en el centro del hoyo, adicione tierra y apriétela. El colino debe quedar sembrado con el cuello de la raíz que quede a nivel del suelo. Si queda muy enterrado, puede causar que la humedad del suelo pudra el cafeto, o si queda de pronto muy superficial, puede causar que cuando crezca la planta pueda tener volcamiento, porque las raíces no están lo suficientemente profundas. Muchas gracias.